pues estamos. Y ver. Y eso lo hicimos en la otra clase, lo de los límites. Y ahora vamos a ese. A mí me gustaría... Dime, una pregunta, dime. ¿Qué pasa con eso? A ver. El ejercicio 2. No, bueno, en principio María no me ha pedido. El ejercicio 2 creo que son cosas en 3 variables. Pero es como, es parecido creo que es parecido al otro, parecido al 1, pero en 3 variables. Creo que por eso no me ha pedido, porque era lo mismo, nada más que hacer unos dibujitos. Pero si tenéis algunas dudas, después me podéis escribir un correo. A ver, a mí me gustaría que las cosas fueran independientes. Ver modo pantalla completa. Así. Y que yo pueda compartirlo. ¿Verdad? Y que yo pueda compartirlo, pero sin que uno interfiera en el otro. Joder. Bueno. Yo voy a intentar hacerlo así, pero... Vosotros me decís cómo lo veis, porque no sé por qué el sistema está como integrado y si le doy para compartir está como juntando las dos cosas, que algo que no hacía antes. Pero bueno, lo intentamos. Bueno, le voy a hacer el ejercicio 4, que pide traza las curvas de nivel, te da unas funciones y te pide para trazar las curvas de nivel con unos parámetros. Me da los parámetros para cada ejemplo. Y después un borrador de la gráfica. Entonces vamos a ver cómo vamos con ello. Bueno, quería quitarme eso, pero no me sale. Bueno, aquí comentamos en pantalla grande se ve. Pero la primera función es esa, 4 menos 3x más 2y. Es una función, bueno, se ve que es una función que es simple, es casi lineal, no es lineal porque tiene un 4 por allí. Si no tuviera el 4 sería lineal. Y lo que hace la función, la gráfica, es un plano. ¿Por qué es un plano? Porque, bueno, si metemos una constante por allí, tenemos la ecuación cartesiana de un plano. Entonces, aquí yo hice un dibujito del plano, pero solo un borrador. Esa sería la gráfica. Todo lo que tengo que hacer para ver la gráfica es sustituir la f de x, y por una z o algo así y describir los puntos de la forma que los puntos x, y, z, tales que z igual a 4 menos 3x más 2y. O sea, todos ellos son lo mismo en la forma de hacer la gráfica. Es como si tengo una función en 2 variables que se suele escribir f de x igual a x cuadrado, por ejemplo. Si quiero hacer la gráfica, yo tengo que buscar todos los puntos de la forma x, y, tales que y igual a x cuadrado. Y ahora, como tenemos que hacer la gráfica de una función en 3 dimensiones, tengo que buscar la gráfica, tengo que sustituir f de x, y por z. Y así hago la gráfica. Entonces, la gráfica es un plano.
Yo hice ese dibujo del plano, yo lo hice en GeoGebra. Lo cogí en internet, lo puse GeoGebra y lo he puesto. Y aquí las curvas de nivel son más fáciles de ver que la gráfica, porque dibujar cosas en 3 dimensiones es un poco raro. Dime. Vale, deja ver si lo consigo. Porque yo, no, como estoy diciendo, no sé por qué antes no hacía eso. Voy a cerrar esa mierda y ver si consigo abrirlo otra vez. Abrir con el Adobe y a ver cómo vamos. Vale, creo, ahora sí está mejor, ¿no? Vale. Entonces, bueno, puedo ampliar aquí un poco. Las curvas de nivel de esa función, lo que tengo que hacer para encontrar las curvas de nivel son escoger cada una de la expresión de las funciones y igualarla a una constante. Y en el caso, por ejemplo, de ese apartado del 4, me da varias constantes para que yo busque varias curvas de nivel. Entonces yo tengo que coger esa ecuación, la fórmula 4 menos 3x más 2y, y meter igual a cada una de esas constantes. 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, si hago eso y veo qué curva eso me representa en el plano. Entonces, si cojo 4 menos 3x más 2y igual a una constante en el plano, para cada c eso me da una recta, es la ecuación de una recta. Entonces, aquí tengo cada una de las rectas. Cuando c igual a 0, aquí yo puse, es que está pequeñito, pero se ve. Cuando c igual a 0 tengo esa recta, cuando c igual a 1 tengo la blanquita, c igual a 2 tengo la roja, y así voy. Yo hice ese dibujo en Grafmática, que es más fácil de manejar que los otros. Pero lo que hay que tener en la cabeza es eso, la forma de hacer ese tipo de problema es siempre fácil. Tengo una función en 2 variables, si cojo la fórmula de la función, la expresión 4 menos 3x más 2y, y meto una constante, como esto es una cosa que relaciona 2 variables, me va a dar una curva en el plano. Si fuera una función, por ejemplo, de 3 variables, una f de x, y, z igual a alguna cosa, y la meto igual a una constante, lo que me iba a aparecer era una superficie de nivel. Ahora, como estamos con funciones de 2 variables, me va a dar curvas. A ver si tengo alguna pregunta por aquí. Bueno. Vale. ¿Alguna pregunta de ese? Vale. Los otros todos son muy parecidos. Por ejemplo, aquí tengo la otra función es esa, f de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y bueno, aquí tengo una diferencia a la anterior porque ya tengo una raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, una función que no admite valores negativos. Lo único que puede ser es 0 o valores positivos. Y ahora para hacer los dibujos anteriores, bueno, para las curvas de nivel, me ha pedido con c igual a 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tengo que coger esa expresión, x cuadrado más y cuadrado, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, igual a cada una de esas constantes. Bueno, la primera, si cojo c igual a 0, y meto raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado igual a 0, esa expresión solo tiene una solución, que es el punto 0, 0. Entonces, no es una curva de nivel, es un punto. No es una curva, es solamente un punto. Entonces, para los otros valores, para 1, 2, 3, 4 y 5, sí tengo curva. Entonces, para cada uno de esos valores, si hago c igual a, por ejemplo, cojo esa expresión raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado igual a 1, los puntos para los cuales en el plano, para los cuales esa ecuación es verdadera, son un círculo, forman un círculo. Entonces, para cada c distinto de 0, tengo círculo. Entonces, tengo el círculo aquí, el rojo
con C igual a 1, el otro aquí con C igual a 2. No está muy redondo porque se distorsiona. Bueno, ahí está redondo. Para mí aquí no aparece muy redondo, pero aquí el 2, aquí el 3, el 4 y el 5. Y bueno, ¿cómo es la gráfica de esa función? La gráfica es un cono con el vértice aquí en el origen, alrededor, es un cono alrededor del eje Z. Y bueno, no es muy difícil verlo, porque si pongo Z igual a raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, y voy borrando, voy haciendo un borrado de una curva, me sale el cono. Porque, por ejemplo, si cojo y igual a 0, por ejemplo, me sale Z igual a raíz cuadrada de X cuadrado. La raíz cuadrada de X cuadrado es el valor absoluto de X. Entonces me sale una V, me sale la gráfica de la función valor absoluto. Y si voy variando los valores de X, Y, fijando valores y voy variando, me va dando un montón de esas V que se van girando alrededor del eje Z. Por eso me sale ese cono. Lo que se llama una superficie de revolución. La gráfica es una superficie de revolución. Vosotros lo habéis visto eso en integrales de una variable, ¿no? Cuando estaba viendo calcular el volumen, esas cosas de dibujarla, qué pasa cuando gira una recta alrededor de un eje, esas cosas. Vosotros lo habéis visto, ¿no? En integrales. Algo parecido. Calcular unos volúmenes, una cosa muy, como la integral de alguna cosa cuadrado. A ver si... Pero ¿cómo sabemos qué superficies corresponden a las diferentes expresiones? Vale. Cuando me preguntas de la superficie, me pregunto la superficie que son las gráficas de las funciones, ¿no? Vale, deja ver qué pasa cuando meto la cámara. Aquí. Compartir vídeo. Vale. Compartir vídeo. Deja ver si está apuntada para... Si aparezco aquí. Bueno, a ver si escribo aquí, si se ve. Lo tengo aquí 2 más y 2. A ver si se ve. Y cómo hago que la cámara aparezca por ahí. Vosotros me estáis viendo en la pizarra, ¿no? Vale. Entonces, bueno, en ese caso en particular, si quiero saber cómo es la gráfica, lo que tengo que hacer, bueno, si quiero ver la gráfica de una función, vamos a sustituir eso por una z y poner z igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Aquí se parece a una z, pero es un 2. Y bueno, lo que quiero es dibujar, a ver si yo soy muy malo de dibujo, pero lo que quiero pongamos y aquí z. Y lo que quiero es dibujar la gráfica de esa función. Entonces quiero dibujar los puntos en el plano. Al final la gráfica va a ser el conjunto de los puntos x, y, z en R3. Lo voy a escribir más para acá. Bueno, la gráfica va a ser el conjunto de los puntos x y z en R3, tales que z igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces tengo que encontrar todos los puntos. Bueno, es fácil ver que si x y son iguales a 0, el 0, 0 está por aquí, y puedo ir intentando meter puntos. Pero yo puedo meter un montón de puntos sin tener idea de cómo va. Entonces la mejor idea es intentar, por ejemplo, ver qué pasa
si fijo una de esas coordenadas, la y o la x, y ver si consigo dibujar unas gráficas en planes coordenados. Entonces, por ejemplo, si tomo y igual a, vamos a tomar, mejor, si tomo x igual a 0, en esa expresión me sale z igual a raíz de y cuadrado, que es el valor absoluto de y. Y entonces, cuando tomo aquí x, cuando tomo x igual a 0, estoy en el plano y z, estoy en ese plano. Y en ese plano, esa expresión se convierte en z igual a valor absoluto de y. Entonces tengo la gráfica de la función valor absoluto. Si yo, por ejemplo, hubiera hecho al revés, hubiera tomado y igual a 0, eso me iba a dar z igual a valor absoluto de x. Entonces yo ahora estaría en ese plan que está determinado por los ejes x e y. Y yo tenía a ver si consigo dibujar una otra v de esas, pero que estaría por aquí. Ahora en ese plan que corta aquí. Y si voy variando eso, y voy girando y voy teniendo un montón de esas V. Y al final lo que me pasa con todas esas V me dan un cono. Esa es la idea para ese caso en particular. Por eso se dice una superficie de revolución, porque es lo mismo que yo coger, por ejemplo, ese segmento de recta, o esa recta, semi-recta, ir girando alrededor del eje Z, me sale ese cono. A ver si... Yo no tengo idea si se graba. A ver, hay que ver, porque la segunda vez que doy clase por presencial, con las cámaras y todo. Pero yo creo que sí, creo que se graba, no lo sé. La verdad es que no sé. Pero bueno, de todas formas, os comento una vez más. Para saber un poco cómo se forman esas gráficas, cómo dibujarlas, lo ideal es ir viendo qué pasa cuando las corto por planos. Cojo un montón de planes y voy cortando la gráfica. Los planes ideales para intentar jugar y que son más sencillos de trabajar son los planes x igual a 0 y y igual a 0. Con eso ya tiene alguna idea. Por ejemplo, tenemos una otra expresión que no está por aquí. Voy a borrar eso y voy a coger una otra que es parecida, pero distinta. Si quito la raíz cuadrada y escribo f de x igual a x cuadrado más y cuadrado, yo tengo una otra función, una otra gráfica. Bueno, vamos a quitar esa raíz cuadrada. Y, bueno, quito esa raíz cuadrada, eso desaparece. Y aquí me sale z igual a x cuadrado. Ahora ya no tengo más un cono. Ya no tengo más esas subes, la gráfica de la función valor absoluto. Lo que tengo, por ejemplo, cuando fijo, por ejemplo, x igual a 0, ahora la curva que tengo en el plano YZ es la parábola esa, bueno, z igual a y cuadrado. Y aquí, por ejemplo, cuando fijo y igual a 0, yo tengo la z igual a x cuadrado. Entonces tengo una otra parábola por aquí. Y puedo ir variando la parábola y es como si cogiera esa parábola y la girara alrededor otra vez del eje z. Entonces tenemos lo que se llama un paraboloide de revolución. Yo cojo una parábola y la giro y me sale esa superficie. Entonces, esa superficie que tiene esa cosa con cuadrado y todo, tiene esa cara de cosas que como producidas al girar una curva alrededor de un eje. Pero ni siempre son fáciles de manejar. Vamos a ver unas gráficas que yo no tengo idea de cómo dibujar. La meten en el ordenador y ya sale. Vale, hay que jugar con eso y por eso os recomiendo buscar bueno, lo escribo por aquí. Bueno, lo escribo aquí. El GeoGebra, si lo busco en Google,
hace gráficas bien, puede hacer la gráfica. ¿Vosotros habéis aprendido un poco a manejar el matemática? Vale. En matemáticas sí hay un montón de formas de hacerlo. Yo lo que hago, porque yo sé muy poco de eso, lo que hago es buscar en R3 también. El matemática y el GeoGebra hacen los dibujos. Ese dibujo de ese cono lo hice en GeoGebra. Hay otros programas que solo hacen dibujitos en 2 dimensiones, que a mí me gustan bastante, porque son más fáciles de manejar y me gusta el... No, para el examen supongo que no, porque lo haré en papel, con papel y boli, pero se supone que tampoco las expresiones serán tan raras si se pide para dibujar una gráfica. Serían cosas más sencillas, por ejemplo, como un cono como ese, cosas muy más triviales. Entonces vamos al otro, que ya no me acuerdo cuál es. Vale, ese por ejemplo, yo no tengo idea de cómo dibujar esa gráfica. Y yo tengo algunas ideas de qué se puede hacer, pero para dibujarla bien, prefiero trabajar con el ordenador porque es una cosa retorcida, una cosa más rara. Pero bueno, vamos a ver la función. Recordemos quién es la función. La función es esta, f de xy igual a x cuadrado más xy. Y me pide para ver qué pasa cuando voy variando las constantes. Las constantes 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Y bueno, cuando voy variando las constantes, me salen esas, déjame ver que lo escribí por aquí, me sale esas hipérboles. Entonces, para c distinto de 0, porque si c es 0, en el caso c igual a 0, yo tengo la expresión x cuadrado más xy igual a 0. Y bueno, puedo poner esa x en evidencia y me sale x que multiplica x más y igual a 0. Y bueno, esa expresión es verdadera si x igual a 0 o si x igual a menos y o igual a menos x. O sea, son dos rectas. Entonces, en ese caso especial, cuando c igual a 0, yo tengo esa curva que está por aquí. Son dos curvas, en realidad, no es una curva de nivel. Bueno, en todos los casos son dos curvas de nivel, pero es que cuando c igual a 0, yo tengo esas dos rectas. Esa menos la identidad y el eje y, son dos rectas. En los demás casos, cuando c igual a 1, por ejemplo, yo tengo esas dos hipérboles. Esas dos que están por aquí. Con c igual a 1. Y cuando tengo el c igual a 2, tengo esa blanquita. Y cuando los c son negativos, ahora cuando cambio para los negativos, las hipérboles cambian de dos planes donde están. Ahora están aquí, tengo una hipérbole en el segundo cuadrante y otra aquí en el cuarto cuadrante. Y esas son las curvas de nivel. Entonces, para dibujarla hay que saber un poco de cómo se escriben las hipérboles, la forma de los círculos, esas cosas que uno aprende en geometría alguna vez en la vida. Saber que x cuadrado más y cuadrado igual a c cuadrado es un círculo, saber escribir las ecuaciones básicas de un elipsis, como x cuadrado por a cuadrado más y cuadrado. Esas cosas que vosotros habéis usado para hacer cosas integrales, supongo. Entonces, ahora es un buen momento para recordarlo un poco que la geometría que tiene que ver con eso, para hacer ese dibujito. Bueno, yo creo que por lo menos esa, por ejemplo, de las hipérboles, que se supone, es que aquí hay un montón, está muy feo, pero imagínate que quita todas las 6 y se queda con una. Sería una hipérbole, una curva, se supone que es simple. Entonces, es bueno saber, por ejemplo, cómo la fórmula de una hipérbole, una elipsis, una parábola, esas cosas más sencillas, es bueno saber, un círculo. Y bueno, la gráfica es bastante fea. Aquí tenemos solo un trozo de la gráfica, pero lo que pasa cuando metemos, bueno, la expresión ahora z igual a x cuadrado más xy, y vemos los puntos que satisface esa ecuación. Entonces, es una gráfica un poco rara. Vosotros miráis que tiene que ver con las hipérboles, porque es un poco retorcido, ¿no? Pero es difícil verla. Lo mejor es meterla. Vamos a ver si consigo meterla
aquí en GeoGebra, si me aparece aquí. Deja ver si me aparece. Es que yo no lo manejo muy bien, me cuesta manejar esas cosas, yo no. A ver si lo hace fácil. X cuadrado. X y. Y bueno, aquí se ve mejor. Deja ver qué tengo que cambiar para cambiar la presentación. Pestaña Chrome. Aquí está. Ahora sí se ve un poco mejor. Esa es la gráfica. Era esa la expresión, x cuadrado más xy, ¿no? Entonces, se puede hacer los gráficos, lo que os estaba comentando, por ejemplo, si cojo x cuadrado más y cuadrado y me sale el paraboloide, y en el caso, a ver si, a ver que yo no sé la sintaxis, supongo que sea SQRT, no, tal vez con minúscula, SQR, bueno, no sé cuál es la sintaxis para la raíz cuadrada, tal vez pueda elevarlo a un medio. Esa es la idea, ahí no tiene todo el dibujo, pero se supone que se extiende al infinito y por eso te dan el parábola, el cono. Entonces, con un programita como eso sencillo se puede hacer un montón de dibujos. Bueno, lo dejamos aquí, después podemos volver a hacer más dibujos. Deja ver, compartir la aplicación de pantalla. Para incluir esta comunidad tiene como vuelta para sacar las dimensiones, es mejor utilizar la Sí. Bueno, para estudiarlo, para entender cómo funciona, lo mejor es usar esa herramienta gráfica para verlo. Pero de todas formas tiene que entender un poco cómo hacerlo para tener las ideas geométricas y interpretarlo también. Por ejemplo, ahora que estás viendo las derivadas direccionales. ¿Qué es una derivada direccional? ¿Cómo geométricamente qué hace? Porque vosotros sabéis qué es la derivada en una variable. Tengo una gráfica de una función y sé que la derivada es un número que me da, como me dice la pendiente de la recta tangente a un punto. Eso es lo que me da la derivada en una variable. Ahora, si tengo una función en dos variables, por ejemplo, una de esas que estamos trabajando, que es una f de xy igual a una cosa, cuando calculo una derivada direccional, ¿qué estoy haciendo? Si calculo una de esas parciales, la parcial respecto a x o respecto a y, lo que estoy haciendo es cogiendo esa función, haciendo la restricción a un plan, a uno de esos planes coordinados que hice los cortes, y estoy estudiando la gráfica que corresponde cuando cojo una de esas, la x o la y como constante, y estoy estudiando la gráfica de esa función, que ahora va a ser una función en una variable, porque si cojo x o y la fijo como constante, me convierto en una función de una variable ahora, porque mi función es z igual a f de xy. Imaginemos que fijo y igual a 0. Entonces ahora tengo una función que es z igual a f de x0. Entonces mi única variable es la variable x. Entonces ahora tengo una función en una variable. Puedo hacer la gráfica, coger la gráfica de esa función, plotar en un plan y ver qué pasa con la derivada de esa. Estudiar la derivada, estudiar todo lo que lo tenemos en una variable. Entonces geométricamente las derivadas parciales son eso. Hay fórmulas más fáciles de calcular, pero la geometría es esa. Es que pasa cuando proyecto en los planes coordinados y estudio usando las herramientas que tenía en una variable. Entonces, pero
Es que hablando así es un poco raro. Por eso es bueno hacer los dibujos y meterlo en ese programita a ver por qué se ve mejor. Se ve mucho mejor. Antiguamente los maestros viejos sabían dibujar como si fuera un ordenador. Yo tuve clases con un tío, un viejito, que hacía círculos y te decía, mira, dime un número. Y decía, vale, 10 centímetros. Y él hacía a mano libre un círculo y te metía la regla y tenía 10 centímetros. Entonces, yo no tengo esa capacidad. Yo necesito los ordenadores para vivir. Entonces vamos a, déjame ver. Y ahora vamos al último de ese, del 4. A ver si tengo alguna pregunta por aquí. Vale. Entonces vamos. Ahora otro dibujito raro. Entonces la expresión que teníamos era f de xy igual a x por y. Esa es una función un poco más rara, solo está definida, porque no está definida para cuando y igual a 0. Entonces tengo que quitar todos los puntos donde y igual a 0. Tengo que quitar del dominio de la función el eje x, porque son los puntos para los cuales y igual a 0. Y bueno, si queremos ver, si cojo para cada c real, si cojo x por y igual a z, lo que tengo es una recta. Porque si pongo x por y igual a una constante, es lo mismo que y igual a x dividido por c. Es la ecuación de una recta en el plano. Entonces, aquí tenemos las curvas de nivel, son esas rectas. Y me acuerdo, déjame ver si me pedía con c igual, me pedía con c igual a 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Vale. Entonces, cogemos aquí las curvas de nivel, son esas rectas y voy variando c. Entonces, si miramos aquí, la expresión es esa, x por y igual a z. Si x por y, si c, cuando c es 0, yo tengo x igual a 0, o y. Porque y no puede ser 0 porque me quito del dominio de la función, entonces yo tengo x igual a 0. X igual a 0 es la ecuación del eje OI, del eje vertical que está por aquí. Por eso aquí puse c igual a 0. Cuando c es 0 tengo la recta vertical que coincide con el eje OI. Y ahora voy variando. Cuando c es 1, tengo la identidad. Cuando c es menos 1, tengo la función aquí menos la identidad. Y voy variando y tengo todas las curvas que me piden. Pero son nada más que rectas. Son fáciles de dibujar. Y ahora vamos a ver la gráfica. La gráfica es esa función, ese dibujito raro que tengo aquí. Y bueno, como ya tenemos aquí el GeoGebra abierto, vamos a meterle en GeoGebra a ver cómo aparece aquí. A ver, GeoGebra. Y ahora a ver cómo... Aquí. Bueno, esa es más o menos la gráfica, es una otra función un poco retorcida ahí. Un poco difícil de dibujar. Vale. Deja cambiarlo, meterlo ahora otra vez lo que teníamos antes. Bueno, aquí tenemos el dibujo estático, lo hice también en GeoGebra. Y ahora, bueno, deja ver. Ahora vamos a saltar de la parte de hacer dibujo y vamos a hacer un poco de cuenta. Bueno, vamos a calcular derivadas parciales, esas cosas que a mí me gusta más, hacer cuenta y teoría.
¿Alguna pregunta de los dibujos? Vale. Entonces, tenemos aquí 3 apartados y nos pide estudiar la continuidad, existencia de derivadas parciales y diferenciabilidad de las funciones. Yo creo, yo no me acuerdo del orden que yo hice, pero si que hice primero supongo que haya calculado las derivadas parciales, porque hay un orden de implicaciones lógicas en esas cosas. Si una función es diferenciable, vosotros habéis visto, supongo que habéis visto, si una función es diferenciable en un punto, automáticamente es continua en ese punto. ¿Vale? Para que una función sea diferenciable, tiene que tener las derivadas parciales. Entonces, si la función no tiene alguna de las derivadas parciales en un punto, no puede ser diferenciable. Entonces, nada más es una cosa para que vosotros sepáis, para que tengáis en la cabeza, porque a veces, por ejemplo, uno te pide, calcula si veas si una función es diferenciable en el origen. Si no tiene derivada parcial en ese punto, alguna de ellas, no puede ser diferenciable. O, por ejemplo, si no es continua en el punto, no puede ser diferenciable, porque si la función fuera diferenciable, sería continua. Entonces, eso ahorra un poco de tiempo a la hora de hacer la cuenta. Entonces, vamos, tenemos esa función que está por aquí, empecemos con esa, que f de x igual a, bueno, voy a meter como presentación aquí, x cuadrado menos y cuadrado por x cuadrado más y cuadrado, fuera del origen, y en el origen vale 0. Entonces, vamos a ver, intentar calcular la derivada parcial y ver cómo se comporta la función. Bueno, aquí lo que hice para estudiarlo es ver que, bueno, porque aquí me pide, como el problema me dice estudiar la continuidad, existencia de derivada parcial y todo, no me especifica en qué punto, entonces se supone que tengo que ver en todo el dominio. Todas esas funciones están definidas en todo R2. Lo que pasa es que el único punto donde tendremos problema es el origen, porque en los otros puntos las funciones son polinomios, son funciones racionales, son cocientes de polinomio, o en el caso de la tercera tengo una composición del seno con una función racional, entonces son funciones fáciles de manejar fuera del origen. El origen es el único punto donde tengo problemas. Entonces, es lo que voy a escribir un montón aquí, pero el resumen de lo que escribí es eso. Entonces, por ejemplo, si cojo las funciones a f1 y f2, que son justo aquí el numerador y el denominador, entonces la x cuadrado menos y cuadrado y la x cuadrado más y cuadrado, esas funciones están definidas en todo R2, no tienen problema cada una de las piezas distintas, y bueno, son diferenciables en todo R2, porque son polinomios. Los polinomios son diferenciables, es fácil ver que son diferenciables. Entonces, son funciones diferenciables infinitas veces y en particular son diferenciables en todo R2 menos el 0, 0, menos el origen. Entonces, lo que escribí aquí son diferenciables en R2, entonces son diferenciables en R2 menos el origen, entonces en particular el cociente es diferenciable, donde puedo escribirlo. Entonces, el único punto donde el cociente de esas dos funciones no está bien definido es en el origen. Entonces, para todos los demás puntos de R2, estamos bien. La función es diferenciable, tiene derivadas parciales y en particular es continua. Entonces, el único punto con lo cual tendremos que preocuparnos es el 0, 0. ¿Vale? A ver si tengo alguna pregunta por aquí. Sí que tengo. Sí, las funciones elementales, bueno, depende de qué elemental, pero los polinomios son diferenciables, las funciones, por ejemplo, las composiciones de funciones diferenciables son diferenciables, entonces si tengo composición con seno, con coseno, mientras todo lo que haga las composiciones sea diferenciable, tengo funciones diferenciables. Exponenciales y logaritmos también son diferenciables, mientras lo que yo meta dentro de ellos sea diferenciable. Lo único que tengo que ver es los dominios donde están bien definidos, porque el logaritmo tiene problemas en el 0, no está definido en los negativos, las exponenciales no tengo problema en ningún sitio, entonces dependiendo de lo que meta dentro, pero las funciones que conocemos y que trabajamos bien en el cálculo, todas son bien comportadas respecto a diferenciación. Entonces, bueno, con ese comentario, lo que quería era quitarme delante todos los otros puntos de R2 que no fuera el origen, porque el origen es el único raro. Entonces,
Y bueno, aquí no me pide para calcular las derivadas parciales. Si me pidiera para calcular las derivadas parciales, por ejemplo, de la función en un punto que no fuera el origen, lo que tengo que hacer aquí es hacer cuenta, usar las cosas que vosotros sabéis de una variable. ¿Vale? Porque tengo, ¿qué es calcular una derivada parcial? Es como yo fijo una de las variables y calculo, y la otra hago la derivada respecto a la otra. Entonces, si quiero hacer la derivada de esa función en un punto que no sea el origen con respecto a x, lo que tengo que hacer es fijar la y como una constante y hacer la derivada respecto a x. Entonces, como aquí tengo un cociente, lo que tengo que hacer para hacer las cuentas sería la regla del cociente y todo eso, todo lo que vosotros sabéis de una variable. Entonces, si vosotros no os acordáis bien de esas cosas, ahora es el momento de revisarlo porque para hacer esas cuentas habrá que usarlo un montón. Pero en ese ejercicio no nos pide para hacer las cuentas. Lo que nos pide es estudiar la existencia de derivadas parciales, diferenciabilidades y continuidades. Por eso, la única derivada que tendremos que calcular es en el punto 0,0. En el punto 0,0 no tenemos una fórmula, solo sabemos que la función vale 0 en 0. Entonces, tenemos que usar la definición. Entonces, vamos a la definición. La definición en realidad es la definición de derivada. Entonces, vamos a la definición. A ver. Espera, otra vez. Yo quiero... Déjame ver si consigo. Yo no quiero que se va para allá. Yo quiero... A ver, tengo que quitar ese. Era que ahora se ha atascado. Vamos otra vez. Ah, qué bueno. Se ha atascado en algún sitio. Voy a quitar eso de aquí, que tal vez sea eso. Eso se fue. Y ahora ha vuelto. Lo único que no vuelve es el documento que yo quiero. A ver si consigo cerrarlo por aquí. Y abrirlo otra vez. Y a ver si ahora funciona. Vale. Entonces estamos en el apartado 6. Lo que vamos a hacer es, estamos aquí y hemos visto que esa función es diferenciable en todos los puntos excepto el origen. Porque es un cociente de funciones diferenciables. Entonces ahora vamos a ver qué pasa en el origen. Bueno. Aquí es lo que os he comentado. Yo podría empezar intentando buscar las derivadas parciales y todo. Lo que voy a hacer es ver que la función no es continua en el origen. Y como no es continua, no puede ser diferenciable. Entonces yo he cogido dos curvas. La curva constante, la curva f de x igual a 0 y la curva psi de y igual a 0. Son curvas que pasan por el origen y voy a ver qué pasa cuando tomo límites por esas curvas.
Entonces, el límite cuando x y se aproxima del origen, tomando y igual a psi de x, o sea, cuando tomo psi de x igual a 0, me sale eso, lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de f de x 0, ¿vale? Entonces, estoy sustituyendo y por 0. Cuando lo meto por aquí, sustituyo y por 0. La sí que tenía aquí antes, porque la expresión es esa. Cuando sustituyo, solo pongo y igual a 0. O sea, estoy por uno de los ejes coordenados. Cuando cojo y igual a 0, estoy aproximándome del origen aproximándome caminando en el eje X. Esa es la curva psi de X igual a 0. No sé por qué lo escribí así, pero bien. Debía haberlo puesto y igual a 0. Después lo voy a cambiar. Pero bueno, pongamos esa la curva. Una curva que depende de X solo, que es constante para todo X igual a 0. Y entonces meto y igual a 0, me quedo con eso y la sí se convierte en 0 y me quedo con una expresión que solo tiene que ver con X. Y X cuadrado por X cuadrado para todo X distinto de 0 es 1. Y entonces el límite vale 1. Ahora si cambio la forma por la cual me aproximo del origen, ahora me voy a aproximar del origen haciendo X igual a 0, o sea, estoy en el eje Y. Entonces la X igual a 0 me sale menos y cuadrado por y cuadrado. Y ahora tengo un menos aquí y me sale menos 1. Entonces, dependiendo de la curva por la cual yo me aproxime del origen, tengo límites distintos. Eso implica que los límites no existen en el origen, son distintos. Por lo tanto, el límite cuando x tiene el origen de la función no existe. Entonces, como el dominio de la función es todo R2, 0, 0 es un punto de acumulación del dominio, entonces la función no es continua en el origen. Por no ser continua no puede ser diferenciable, porque si fuera diferenciable sería continua. Entonces ya sabemos que la función no es continua y por lo tanto no es diferenciable. Lo que nos pedía el problema era calcular, nos pedía para ver si era continua, ver si era diferenciable y calcular las derivadas parciales. El hecho de que la función no sea continua y no sea diferenciable no quiere decir nada respecto a las derivadas parciales. Puede ser que existan algunas de las derivadas parciales, mismo que la función no sea diferenciable o no sea continua. Entonces vamos a hacer las cuentas y ver qué pasa. A ver si tengo alguna pregunta por aquí. Vale. Otra vez. Si consigo compartir. Otra vez. A ver, aquí, ¿no? Y sigue esa mierda. Bueno, intentemos sin ello. Vale, ahora voy a calcular las derivadas parciales. Porque es lo que se estaba comentando. La función puede ser, ya hemos visto que no es continua en el origen. Por lo tanto, no puede ser diferenciable. Pero puede ser que existan las derivadas parciales, aún así. Entonces, vamos a ver si existen. Entonces, ahora voy a calcular las derivadas parciales. ¿Cómo voy a calcular? Bueno, como la función no es una función un poco rara porque no está definida en 0, 0, está definida de otra forma, solo vale 0, tengo que aplicar la definición. Entonces, voy a la definición de derivada parcial. Entonces, aquí la tenemos. La definición de derivada parcial, aquí la derivada parcial respecto a x.
Entonces va a ser el límite. Yo puse h, pero puede meter la variable que sea. El límite cuando h tiende a 0, de f de h0 menos f de 0,0 dividido por h. Podría poner una t, depende de cómo uno lo define. Y bueno, ¿por qué aquí pongo h de 0,0? Porque quiero calcular en el punto 0,0. Entonces yo voy a fijar la coordenada, la y como 0, porque quiero calcular la derivada respecto a x, y voy a variar la primera coordenada. Entonces, estoy calculando la derivada al final de una función de una variable. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de esa expresión. Es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0. Ahora voy a meter la expresión fuera de 0,0, porque, como sabemos, el límite no me interesa qué pasa en el punto, me interesa qué pasa en un entorno del punto. Entonces, para valores distintos de 0, la expresión de la función es esa. H cuadrado menos 0 cuadrado por h cuadrado más 0 cuadrado. Y, bueno, ¿y por qué 0? Porque y está fijado como 0. Entonces, y sabemos que la función en 0, 0 vale 0. En el origen vale 0. Entonces meto 0 por aquí. Y ahora cuenta. H cuadrado por h cuadrado vale 1. Me quedo con ese h aquí. Entonces ese es el límite cuando h tiende a 0 de 1 por h. Ese límite no existe. Mismo que fuera infinito, tampoco existe. Porque por la derecha va para más infinito y por la izquierda va para menos infinito. Entonces no existe de todo. Entonces no existe la derivada parcial con respecto a x. Y ahora vamos a ver qué pasa con la derivada parcial respecto a y. Entonces, aplicar otra vez la definición. Aquí. Déjame ampliarlo un poco. Disminuye un poco. Aquí ahora la derivada respecto a y. Las cuentas son esencialmente la misma y el resultado al final va a ser que no existe. Pero ahora la definición, la derivada parcial respecto de la función respecto a y en el punto 0, 0, es ese límite. El límite cuando h tiende a 0, f de 0h. Ahora voy a fijar la coordenada x como constante, igual a 0, y voy a ver qué pasa, voy a variar la segunda coordenada. Y lo mismo de antes, f de 0, 0 es 0, voy a meter la función, el 0h, el punto 0h, lo voy a meter en la función, me sale 0 cuadrado menos h cuadrado por 0 cuadrado más h cuadrado, y al final las cosas se reducen a menos h cuadrado por h cuadrado, que vale menos 1, y luego un límite igualito al anterior con un menos. Ese límite tampoco existe. Por lo tanto, no existe ninguna de las derivadas parciales en el origen. ¿Vale? Entonces tenemos un ejemplo aquí de una función que no es continua en el origen, bueno, y tampoco es diferenciable y tampoco existen las derivadas parciales. Déjame ver una cosa. Bueno, tengo una pregunta por aquí. Sí, es verdad, si las derivadas parciales no existen, tampoco es diferenciable. Porque para que sea si la función es diferenciable, sí es diferenciable, existen las derivadas parciales y también eso implica que la función es continua. Si, por ejemplo, si la función no es continua, no puede ser diferenciable en un punto. O si las derivadas parciales no existen, tampoco es diferenciable. Entonces, pero puede pasar, por ejemplo, que la función no sea continua y ya una vez que no es continua, sabemos que no es diferenciable, pero sí pueden existir las derivadas parciales, aunque la función no sea ni continua ni diferenciable. ¿Vale? Entonces, bueno, antes de irme, antes de saltar al otro ejemplo, voy a escribir un poquito por aquí. Eso solo para que tengamos en la cabeza, porque estoy haciendo las cuentas, pero sé que vosotros estáis viendo eso ahora. ¿Es la primera vez que vosotros veis esas cosas derivadas parciales o no? Vale. Yo no sé, porque de dónde vengo,
en el cole no se estudia nada de cálculo, nada de análisis, pero aquí a veces se estudia esas cosas, algunos estudian esas cosas en el cole, otros no. Entonces, bueno, pongamos, yo tengo una función, solo para escribir un poco la definición mejor que lo que estamos haciendo allí ya estamos metiendo las cosas. Yo tengo una función como en un dominio de contenido, aquí estamos en R2, y tengo una función en R, y quiero calcular las derivadas parciales, bueno, en un punto, y la derivada parcial respecto a X, en un punto X0 y 0, bueno, por definición, vamos a escribir un cociente aquí, después metemos los límites. Le voy a meter unas cosas por aquí, y bueno, me va a aparecer en algún sitio el punto cuya derivada parcial en el punto en lo cual quiero calcular la derivada parcial. Me va a aparecer una cosa por aquí por dentro, y aquí, bueno, yo lo he llamado H, puede ser lo que queráis, pero H, una T, depende de cómo, la letra que vosotros, que les guste más. Y aquí yo voy a fijar, lo que tengo que hacer es fijar, como quiero tomar la derivada respecto a X, yo fijo la segunda coordenada del punto, yo lo fijo, y voy a variar solo la primera. Entonces, aquí me sale X0 más H. ¿Vale? Entonces, sí, y ahora H tendiendo a 0. Si vosotros miráis esa expresión, se parece mucho a una derivada de una variable. Y bueno, y en realidad es la derivada en una variable, es la derivada de una función especial. Y que es la función, bueno, estamos suponiendo que que nuestras variables son f de x, y. Entonces, eso es la derivada de una función, vamos a llamarla, vamos a dar un nombre, f1 de x igual a f de x y 0. ¿Vale? La derivada parcial respecto a la variable x en un punto es lo mismo que calcular la derivada de una función en una variable. Yo fijo, porque esa es una función de R2, tengo una función de R2 en R. O sea, meto vectores dentro y me escupe un número. Si yo fijo una de las coordenadas, por ejemplo, si yo fijo la segunda como I0 y cojo la función esa, f, que a cada x me escupe x de I0, yo estoy con una función de R en R, porque estoy metiendo x y me escupe un número, porque eso que está aquí está en R, porque es una función de R2 en R. Entonces, si fijo la segunda coordenada, calcular eso al final es la derivada, esa es la derivada de esa función que he llamado f1 en el punto x0. Es una función, es la derivada de una función en una variable. Por eso os he comentado que déjame ver si tengo alguna cosa por aquí. Por eso os he comentado que las derivadas parciales, las derivadas de funciones de Rn en R, son, bueno, en particular de R2 de Rn en R, son una aplicación de derivadas de funciones de una variable. Porque al final yo fijo como constantes todas las otras coordenadas y hago las cuentas basadas en una. Entonces, si quiero calcular la derivada parcial respecto a y, en el punto x0 y 0, bueno, ese va a ser el límite cuando h tiende a 0. Ahora voy a fijar, ahora quiero calcular respecto a y, entonces y va a ser mi variable, entonces fijo la primera coordenada, la segunda va a ser la que estoy variando, ese punto se queda el mismo, y bueno, el límite va a ser lo mismo.
Pero ahora estoy variando solo en la segunda coordenada. Entonces voy a meter aquí, esa es la F2 en el punto I0. ¿Y quién va a ser F2? Voy a borrar eso, escribir los dos juntos. Yo cojo una F1 que me da X igual a F de X y 0. Y ahora voy a coger una función F2 que también es de R en R. F2 de I. Y me sale F de X0 I. Entonces, la derivada parcial, repito ahí, es la derivada de esa función F2 en el punto I0. Entonces, son dos funciones en una variable. Entonces, por eso las derivadas parciales al final son, las derivadas parciales son derivadas de funciones en una variable. Y bueno, nosotros no. Después voy a borrar eso y vosotros, pero quiero que vosotros veáis que las derivadas parciales son casos especiales de derivadas direccionales. Supongo que vosotros habéis visto eso con María, ¿no? Las derivadas parciales son casos especiales de derivadas direccionales. Porque las derivadas direccionales, lo que hago es sumar un vector por aquí en algún sitio. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, lo voy a escribir por aquí. X0 más H multiplicado y X0 más H y 0, eso es lo mismo, por ejemplo, X0 más H, coma y 0. Ese vector en R2 es lo mismo que X0 y 0 más H que multiplica 1, 0. Vale, entonces, aquí tengo el punto X0 y 0, y aquí tengo una constante que quiero que va a 0, multiplicada por el vector que se, bueno, llamamos E1, el vector unitario, uno de los vectores de la base canónica. Entonces, esas son las derivadas parciales, son casos especiales de derivadas direccionales, donde yo tomo el vector v como, en este caso, 1, 0, y en ese yo tomo como el 0, 1. Pero después lo comento mejor cuando calculemos las derivadas direccionales. Entonces vamos al otro problema. Entonces, ahora la segunda función que queríamos era esa, f de xy igual a x cuadrado y por x cuadrado más y cuadrado. Si xy son distintos de 0, 0, y en el origen vale 0 otra vez. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. La primera parte es igualita a la otra función. Entonces, tenemos que cada uno tanto el numerador como el denominador son polinomios, entonces son diferenciables en todo R2. En particular, su cociente es diferenciable en todo R2. Entonces, y en particular, diferenciable en todo R2 menos el origen, perdona, porque el origen, el cociente no está definido. Entonces, la función es diferenciable, por lo tanto tiene derivadas parciales y es continua en todo R2 excepto en el origen. Entonces, el único problema que tenemos es ver qué pasa en el origen, como antes. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a ver otra vez si es continua y qué pasa. No. Esa expresión x cuadrado por x cuadrado más y cuadrado es acotada. No es muy difícil ver porque x cuadrado más y cuadrado es siempre mayor o igual que x cuadrado, entonces ese cociente es siempre acotado, siempre no negativo, es acotado entre 0 y 1. Y sabemos que el límite cuando xy tiende al origen de la función de la función f de xy igual a y es 0. Por lo tanto, ese producto, cuando x tiende al origen, ese producto vale 0, que es igual a f de 0, 0. Entonces, la función es continua en el origen. Entonces, bueno, ya es distinta de la anterior. La anterior no era continua en el origen. Esa sí es.
¿Vale? Bueno, aquí he usado un teorema fuerte, un teorema importante, ¿no? Vosotros lo conocéis. Si cojo una función que es acotada y lo que usamos en la otra clase, si tengo una función acotada y una función acotada en un entorno del origen y otra que va a 0 en el origen, su producto va a 0 en el origen. Y ahora, bueno, tenemos también que yo no me acuerdo más, ahora las derivadas parciales. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué voy a calcular las derivadas parciales? Porque si alguna de las derivadas parciales no existe, ya sé que la función no es diferenciable. Y bueno, es bueno saberlo antes, porque si quiero calcularla, para ver si una función es diferenciable por la definición, yo ya tengo que saber quiénes son las derivadas parciales para meter en la definición, en las cuentas. Entonces, primero tengo que calcular las derivadas parciales. Entonces, ya hemos visto que es continua, ahora vamos a ver la existencia de derivadas parciales. Entonces, ahora la derivada parcial respecto a x. El límite cuando x tiende a 0 de ese cociente. Ahora voy a meter h y 0 en la expresión de la función. Eso vale 0. Aquí, y me quedo con 0. El límite vale 0. Entonces, la derivada parcial respecto a x en el origen vale 0. Y ahora vamos a ver qué pasa respecto a y. Entonces, la derivada parcial de la función respecto a y en el origen tiene esa expresión, ese límite. Lo meto otra vez aquí en la expresión, otra vez me sale 0. Entonces, la derivada parcial respecto a x y respecto a y en el origen, las dos son 0. Entonces ya sabemos que existen las derivadas parciales. A ver si tengo alguna. Vale, sabemos que existen las derivadas parciales y sabemos su valor. Entonces, el último paso ahora es ver si la función es diferenciable o no. Bueno, esa es la parte más complicada. Hay que meter la definición de diferenciabilidad. Vosotros habéis visto la clase pasada. ¿Qué tengo que ver para saber que la función es diferenciable? Tengo que calcular un límite muy largo. Tengo que ver si, al final lo que tengo que ver es si en un entorno del punto del origen, en nuestro caso, si la derivada de la función la aproxima bien, es la mejor aproximación lineal posible. Si existe una, y en ese caso si existe es la derivada. Entonces vamos a calcular ese límite muy feo que está por aquí. ¿Vale? Eso vosotros habéis visto también, ¿no? Ese límite no tan divertido, pero... Vale, bueno, de todas formas lo voy a escribir un poquito allí que quiere decir ese límite feo. Borro eso, así vamos revisando un poco. Bueno, yo sigo con eso de la función, y supongamos que la función, para ser diferenciable, tiene que tener las derivadas parciales, y bueno, para que la función sea diferenciable en un punto, yo necesito que exista un límite, lo mismo que pasaba cuando tenía una función de una variable, para que la función fuera diferenciable yo necesitaba que existiera la derivada. Ahora yo necesito más cosas, yo tengo una función en dos variables, yo no necesito solo que exista la derivada en dos, porque tengo las derivadas parciales, pero necesito que exista un límite que comporta toda la derivada en todas las direcciones. Entonces, deja ver las letras que puse ahí, si pongo las mismas. Yo puse H1 y H2. Entonces yo necesito que H1 y H2 al origen. Y ahora yo necesito un cociente. Bueno, ¿qué va a aparecer aquí abajo? En nuestro caso, en el caso de nuestro ejemplo, como el punto era el 0, 0, muchas cosas se van a cancelar y por eso, pero al final lo que necesito aquí es a ver cómo lo voy a escribir. Si voy a escribir el 0 en 0, 0, pero no, voy a poner, primero escribimos por aquí. Antes de todo, lo que queremos es que tener una función
yo quiero de alguna forma escribirla así. Quiero f de h1 más i. Estamos en un punto, quiero ver si es diferenciable yo quiero poder escribirla como f de x0. Quiero poder escribirla en un entorno del punto como algo que tenga que ver con las derivadas parciales. Más H2 más un resto que tiene que ver con H1 y H2. Y bueno, eso es lo que se parece con la derivada en una variable. Si quiero que una función sea diferenciable, yo quiero poder escribirla en un entorno del punto x0 y 0 de esa forma, pero necesito que ese resto tenga una característica especial. Y la característica especial es que yo necesito que cuando H1 y H2 van a 0, yo necesito que el límite cuando H1 y H2 son pequeños, yo necesito que ese R de H1 y H2 dividido por la norma de H1 por H2, yo necesito que ese límite sea 0. Eso es lo que quiere decir que la función es diferenciable. Y bueno, si tengo eso, yo tengo que, para calcular ese límite, lo que tengo que hacer es reescribir eso. Entonces, aquí ya está definido quién es R. Es R de H1 es S. Entonces, reescribo paso todo eso para acá y me quedo con la expresión. Bueno, eso implica que el límite de H1 a H2 tiene 0, 0. H2. Y ahora voy a poner todo para acá. Quiero R de H1 a H2, hago la diferencia. Entonces, F de X0 más H1 y 0 más H2 menos. Ahora tengo las derivadas parciales. Y bueno, si tenemos vosotros, María os ha comentado sobre el vector gradiente. Vale, entonces, bueno, yo puedo escribir el vector gradiente igual al vector de la derivada parciales y va a ser conveniente en la notación ahí. Entonces, si le damos gradiente a ese vector con esas dos coordenadas que tiene las derivadas parciales, si miráis aquí tengo el producto del vector gradiente, el producto interior del vector gradiente con el vector H1 de coordenada H1, H2. Entonces, menos f de x0 y 0 y ahora menos el vector gradiente en el punto x0 y 0, el producto interior con el vector h1, h2. ¿Vale? Es una forma compacta de escribirlo, porque aquí tengo la derivada para ese vector con esas coordenadas. Producto interior con H1, H2. Son esas cosas, H1 y H2. Entonces, cuando hago ese producto interior me sale S multiplicado por S más S multiplicado por S, sale eso que está por aquí. Entonces yo tengo que calcular ese límite y ver que es 0. Esa es la definición de diferenciabilidad. Como os he comentado en la otra clase, una vez que estamos en Rn, ese es un teorema muy fuerte que vosotros, no sé si vas a estudiarlo, supongo que en ese curso, que no es muy teórico, no, pero la norma que yo meto aquí abajo me da igual. Pero la norma que vosotros estáis acostumbrados
es la norma euclidia. Entonces, me quedo con el cuadrado y h2 al cuadrado. Y bueno, por eso es lo que tengo que meter para hacer las cuentas. Esa definición un poco rara. Entonces, estábamos aquí en ello. Lo que estoy haciendo aquí es meter la definición. Entonces, quiero calcular el límite cuando h1, h2 tiende a 0, 0. Aquí me va a aparecer f de h1, h2 porque mi punto es el 0, 0. Por eso me aparece, allí donde tenías x0 y 0, aquí tengo 0, 0. Entonces, no me aparecen. Menos f de 0, 0, menos la derivada parcial del producto interior aquí, el gradiente producto interior con el vector h1, h2. Y ahora cuenta, yo sé cuál es la definición de la función fuera del origen, es h1 cuadrado h, lo meto aquí. Las derivadas parciales, la función en el origen vale 0, las derivadas parciales todas son 0, me quedo con esa expresión por aquí. Entonces me quedo con ese límite. Y ahora lo que tengo que ver es qué pasa con ese límite. Entonces ahora mi problema se va a convertir en un problema de límite. Entonces vamos a ello. Sí, yo he elegido, a ver, he elegido una curva por la cual veo que el límite ya no existe. Entonces yo cojo la curva que me eleva a H1 en H1 y esa curva pasa por el origen, es la identidad. Entonces si me aproximo de 0, 0 por la identidad, o sea, si hago la sustitución aquí por la identidad, sustituyo H2 por H1, ¿qué pasa? Lo meto aquí, me quedo con H1 al cuadrado por H1, aquí me quedo con H1 cuadrado por H1 cuadrado, o sea, H1 al cubo por aquí, y aquí 2H1 al cuadrado elevado a 3 medios. Aquí me sale H1 al cubo por 2 raíz de 2, aquí hago cuenta. 2 raíz de 2, y ahora 3 medios de H1 al cuadrado me sale eso, 2 raíz de 2, H1 al cubo. Ahora bueno, ese límite no existe, porque H1 al cubo dividido por valor absoluto de H1, si me aproximo por lo positivo, por H1 por los valores positivos, me sale una cosa positiva, me va a salir 1 por 2 raíz de 2, y si me aproximo por lo negativo, me va a salir menos 1 por 2 raíz de 2. Entonces ese límite no existe, entonces esa función no es diferenciable, porque el límite al final, ese no existe, ¿vale? Ese ya era un problema más teórico, más divertido. Vosotros estás haciendo ahora el segundo curso de álgebra lineal, ¿no? ¿Álgebra lineal está haciendo ahora o no? Sí, vale, bueno. Es que esa segunda parte de análisis es donde se ve un poco más de para qué sirve álgebra lineal. Porque las funciones en una variable no se ve mucho la utilidad. Lo único que se ve es cuando estamos en el plano y cómo trabajar con vectores en el plano. Ahora que estás en varias dimensiones, los espacios vectoriales y todas esas cosas aparecen. Y los vectores, por ejemplo, el gradiente. Aquí estamos haciendo cuentas con funciones de 2 variables, pero las definiciones todas funcionan para al revés de R2, Rn. Al revés de tener un vector gradiente con 2 coordenadas, tengo un vector gradiente con n coordenadas. Y entonces estamos en el espacio Rn. Por ejemplo, cuando estamos en R2, y si la gráfica se comporta bien, si la gráfica es una función diferenciable, podremos hablar del plano tangente a la gráfica de la función en un punto. Que vosotros, creo que la próxima semana tal vez hagamos ejercicio de eso, calcular la ecuación del plano tangente. Y si estoy en más variables, no puedo, bueno, también puedo hablar de esa ecuación, no tiene geometría, pero el álgebra lineal aparece ahí un montón, porque si tengo un vector, o el vector gradiente es normal a esa superficie, entonces siempre puedo hablar del plano, mismo que no pueda dibujarlo porque estoy en más dimensiones. Y entonces el álgebra lineal aparece
creo que la próxima clase de María o la próxima, vosotros vais a ver la matriz jacobiana, ¿ya la habéis visto o no? Todavía no. Vas a ver que la derivada de funciones de varias variables, porque hasta ahora habéis visto la derivada de funciones de Rn en R. Y la derivada al final es un vector, pero no, que siempre puedo ver vectores como matrices, porque es un vector, dependiendo de cómo lo ves, un vector con una fila y n columnas, o si lo pone de pie es un vector con una columna y n filas. Pero vale, es un vector. Cuando trabajamos con funciones, vamos a trabajar con funciones de Rn en Rm, con esas cosas no son, el contradominio no es solo los reales, la derivada no puede ser otra cosa que no una matriz. Al revés de ser un vector como ese, que también es una matriz, va a ser la derivada será una matriz. Y por eso ahí el álgebra lineal juega mucho papel. Por eso estoy comentando, porque ese es el momento donde el álgebra lineal y el cálculo se juntan para hacer una cosa más interesante. Y bueno, y después cuando lo que uno ve es que en realidad la derivada en una variable ya era una matriz. No se ve, pero ya era una matriz 1 por 1. Por eso no se ve, porque matrices 1 por 1 son números. Pero la derivada en una variable es un número. Es una matriz escondida en el hecho de que es un número. Pero bueno, esa es un poco de la belleza de esas cosas. A ver, ahora vamos al apartado E. A ver, que ya no me acuerdo, que ya hace tiempo que hice ese ejercicio. Entonces vamos, otra vez, estamos en el mismo caso de antes. Vamos a ver cómo la función es una composición con producto. La función, os acordemos que la función es esa que está por aquí. xy por seno de 1 por x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esa función en el origen la pusimos 0 y los demás puntos tienen esa expresión. Entonces, otra vez si cojo, vamos a estar aquí, la función E. Aquí. Entonces, si cojo la función f1 y f2, llamo a la primera de f1 de xy y la segunda seno de 1 por x cuadrado más y cuadrado. Esa función xy es diferenciable en todo el origen. Esa función que está por aquí es diferenciable en R2 menos el origen, porque 1 por x cuadrado más y cuadrado solo tengo problema en el origen, y seno es una función infinitamente diferenciable, entonces estoy haciendo la composición de funciones diferenciables, el producto también es diferenciable, entonces, otra vez, mi único problema es el origen. La función es diferenciable en todos los puntos, a excepción del origen. Entonces vamos a ver qué pasa en el origen. Entonces otra vez vamos a usar aquel teorema de acotación. Es fácil ver, bueno, la función seno, de todo lo que meta dentro del seno, la función seno siempre es acotada. Entonces seno de 1 por x cuadrado más y cuadrado siempre acotada en un entorno del origen, en cualquier entorno del origen, excepto en el origen. Y el producto, el límite cuando xy tiene a 0, 0, de xy es 0. Entonces esto otra vez, el producto de una acotada, déjame ver si tengo alguna pregunta por aquí, el producto de, espera, María del Carmen, ¿qué última parte? Es que no había visto porque no había hecho sonido por aquí. La última parte del problema del B. Vale, espera. Vuelvo entonces un rato al apartado B. La última parte sería el cálculo del derivado o el límite. ¿Por qué el límite no existe? Supongo. Esa es la última parte, ¿no? ¿Por qué el límite no existe? Vale. Entonces, queríamos calcular ese límite. Un límite, bueno, es bueno comentar eso otra vez. Si tengo límites en una variable, lo único que tengo que evaluar es qué pasa cuando me aproximo del punto por la derecha o por la izquierda. Si los dos en una variable, si los límites laterales existen, por la izquierda y por la derecha, existen solo mismo, el límite existe, es automático. Ahora, cuando estoy en más de una variable, en dos variables, ya a partir de dos variables, yo tengo infinitas formas de aproximarme de un punto. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso es el origen. Yo puedo aproximarme por rectas, yo puedo aproximarme por espirales, yo puedo, lo que sea, tengo un montón de caminos continuos por los cuales me puedo aproximar del origen.
para que el límite exista, si el límite existe, eso significa que da igual cualquier camino por continuo que yo tome, por lo cual yo me aproxime del origen, ese límite tiene que ser igual cuando hago la composición de la función con ese camino. Entonces, si existe algún camino, por ejemplo, algún camino continuo por donde me aproximo del origen, para lo cual el límite no exista, automáticamente el límite de la función no existe. Entonces, yo he elegido un camino que yo he visto que hace lo que yo necesitaba. Yo he elegido la función, la recta identidad. O sea, yo he elegido aproximarme del punto 00 por la recta identidad. Y cuando me aproximo del origen por la recta identidad, o sea, cuando tomo H1 igual a H2, que es lo que hice yo aquí, H1 igual a H2, cuando sustituyo el H2 por H1, hago las cuentas, me quedo con ese límite, el límite de cuando H1 tiende a 0 de ese cociente. Pero ese límite, como es un límite real, no existe. Porque ahora estoy evaluando límites reales. Si me aproximo de H1 por la izquierda, por valores negativos, H1 al cubo por el valor absoluto de H1 al cubo, eso vale menos 1. Porque por valores negativos, el valor absoluto de H1 al cubo es menos 1. Es menos el valor de H1. Entonces me aparece un menos por aquí. Cuando estoy en positivo, aquí el valor absoluto desaparece, me aparece un 1 en ese cociente. Entonces, por un lado tengo menos 1 por 2 raíz de 2, y por otro lado tengo 1 por 2 raíz de 2. Entonces, ese límite no existe. Por eso, bien, María del Carmen. Vale. Entonces, ahora volvemos al apartado E. Estábamos en la parte, bueno, nuestro problema ahora es el origen. Hemos visto que es continua. Ahora vamos a ver qué pasa con las derivadas parciales. Entonces, las derivadas parciales voy a calcular la definición. Entonces, la definición de derivada parcial otra vez, estamos en el origen, entonces el límite cuando h tiende a 0 de esa expresión. La función tiene esa cara, y en 0, 0 vale 0. Entonces, cuando meto igual a 0, el producto vale 0, todo aquí en el numerador es 0, ese límite vale 0. Y va a pasar lo mismo con la derivada parcial respecto a y. La derivada parcial respecto a y tiene esa cara. Cuando hago la sustitución aquí, antes aquí tenía xy, ahora tengo xy otra vez, pero ahora x vale 0. Ese producto vale 0. La función en el origen vale 0, ese límite vale 0. Entonces, las dos derivadas parciales existen y las dos son 0. Entonces, ahora todo lo que tengo que ver es otra vez aquel límite muy feo para ver si la función es diferenciable. Otra vez ese límite. Entonces, lo que tengo que ver es el límite cuando h tiende, a ver si, aquí, el límite cuando h1 y h2 tiende a 0, 0 de esa expresión. Bueno, ya sabemos que f de 0, 0 es 0, ya sabemos que las derivadas parciales las dos son 0, entonces un montón de cosas se simplifican por aquí. Y la expresión f de h1, h2 tiene esa cara. h1, h2 seno de 1 por h1 cuadrado más h2 cuadrado. Entonces un montón de cosas se cancelan y al final me quedo con eso que está por aquí. Esa expresión simpática que tenemos aquí. Si ahora tengo que estudiarla, ver qué pasa. Bueno, esa que está por aquí, yo no me acuerdo cómo lo hice, pero esa que está por aquí es acotada. Entonces, si consigo probar que esa va a 0, ya lo tenemos. Entonces, bueno, esa que está por aquí, deja ver lo que hice yo, que ya no me acuerdo. Vale, lo que hice es que h2 por la raíz cuadrada de h1 por la raíz cuadrada de h1 cuadrado más h2 cuadrado es acotada. Esa ya era acotada porque es un seno de algo y tengo un h2 que me sobra. Y cuando eso va a 0, ese producto va a 0. Y gano el juego. Así, con eso gano el juego y pruebo que va a 0, el límite. Vale, yo escribí aquí, pero lo que quiero al final es que eso va a 0, ¿no? Es lo que tenía ahí, ese límite tiene que ser 0. Entonces, bueno.
aquí lo que tengo es, déjame ver si consigo dibujar por aquí, ¿dónde está el? Aquí había un marca texto en algún sitio. Censurar, yo quería dibujar. A ver. Espera. Esa parte, ese cociente, no es ese. Era eliminar, yo he cogido ese. Vale, ese cociente, esa parte en amarilla, es acotada, y bueno, y esa otra parte que está por aquí, también es acotada. Y ahora cuando XY, bueno, aquí está mal, aquí no es XY, aquí es H1, H2, después lo arreglo. Cuando H1 y H2 van al origen, al 0, 0, H2 va a 0. Por lo tanto, tengo el producto de dos cosas acotadas, sigue siendo acotado, y por una cosa que va a 0, va a 0. Entonces la función es diferenciable en el origen. Y ya tenemos un problema más, estamos casi terminando. Yo he visto que María ha puesto una hoja de problemas que vosotros tenéis que entregar en abril, ¿no? Creo, algo he visto, es 7 de abril, alguna cosa así, he visto en el... Vale, es que he visto, bueno, los problemas son 3 problemas, creo, y los problemas todos están por esa hoja, pero son problemas de los cuales no estoy haciendo aquí. Entonces no son muy difíciles, yo he visto, son lo mismo que estamos haciendo. Y bueno, para terminar vamos a hacer más 2 cuentas más y nos marchamos. A ver. Vamos a hacer ahora el ejercicio 8 y nos pide calcular la derivada de f aquí en A según la dirección U para las funciones. Entonces calcular derivadas direccionales. Bueno, dependiendo del sitio donde vosotros vais a ver derivadas direccionales, hay una pequeña diferencia de definición dependiendo del sitio. Yo he visto que como María os ha definido, y creo que el libro ese de Burgo también lo hace así, se define derivada direccional para vectores, al final tiene que usar las direcciones unitarias. Entonces tengo que coger, si quiero la dirección U, yo tengo que meter en la definición el vector unitario correspondiente a la dirección. Entonces hay otros sitios, otros libros, otros sitios que definen la derivada direccional, no se restringen a tomar vectores unitarios. A veces toman, por definición, solo al revés, como la definición de derivada direccional. Mete el vector por allí y no se preocupa si es unitario o no. A mí me gusta más esa que esa que vamos a trabajar, pero da igual. Lo único que vosotros tenéis que tener en la cabeza es que hay que siempre normalizar el vector. Hay que coger la dirección, entonces hay que coger un vector unitario. Entonces aquí vamos a hacer cuenta. Entonces, calcular la derivada de f según la dirección de u para las funciones. Bueno, como u es ese vector, 2 por menos 1, la norma de u, la norma euclidia de u, es raíz de 5. ¿Vale? Porque tengo la raíz cuadrada de 2 cuadrados más menos 1 cuadrado, raíz de 5. Entonces, el vector unitario en la dirección de u es ese vector u por norma de u, que es el 2 raíz de 5 y menos 1 por raíz de 5. ¿Vale? Entonces, tengo que hacer eso porque con esa definición que vosotros tenéis de derivada direccional, yo tengo que calcular la dirección, la derivada con respecto a esa dirección, o sea, con respecto a ese vector unitario que está aquí. Entonces, yo voy a escribir aquí la definición que vamos a trabajar. Es parecida a la que teníamos de derivada parcial, pero ahora con una dirección unitaria. Entonces, bueno, yo creo que la definición que vosotros
la notación que vosotros habéis visto, supongo que sea esa, ¿no? La derivada respecto a esa dirección u en el punto 0,0, ahí va a ser el límite. Déjame ver, yo puse H1, H. Déjame ver, vale. Va a ser el límite cuando H tende a 0 de F. Vamos a poner X0 y 0, vamos a meterlo así primero, a H. Y bueno, supongamos que U sea el vector U1, U2 y unitario. Tiene que tener norma 1. 1, U2 menos F de X0 y 0 por H. Y bueno, eso es lo mismo que el límite cuando H tiende a 0 de F de X0 más H U1 y 0 más H U2 menos F de X0 y 0. Vale, entonces al final lo que queremos es calcular ese límite teniendo el cuidado de que ese vector de coordenadas U1, U2 es unitario. Si el vector que se presenta no es unitario, tengo que normalizarlo y encontrar la dirección unitaria. Entonces es la derivada direccional en el punto en la dirección U, en el punto X0 y 0. Entonces aquí estamos haciendo cuenta, la función que tenemos es esa, f de x, y, el producto x por y, nuestro punto, el x0 y 0, es el punto A igual a 1, 3, y la dirección que queremos es la dirección dada por el vector 2, menos 1. Entonces, ese vector no es unitario porque tiene norma raíz de 5. Aquí calculamos la dirección unitaria y ahora hacemos las cuentas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es meter las cosas todas en esa definición que está por ahí. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de la función f, como mi punto es el 1, 3, entonces aquí me está mi x0 es 1, mi 0, o sea, 1, 3, más las coordenadas del vector u por la norma de u. Entonces, 1 más 2 raíz de 5 por h, 3 menos 1 raíz de 5h, menos f de 1, 3, f en el punto 1, 3. Y ahora hacer cuenta. Y vas a ver, las cuentas, ese problema que es una función muy sencilla, las cuentas ya te dan un poco de trabajo. Es que vosotros, no sé si ya lo habéis visto, por eso estoy haciendo por la definición, pero un teorema, si la función es diferenciable, yo no tengo por qué hacer todas esas cuentas. Tengo una fórmula lista para eso. No sé si vosotros ya la habéis visto, que es el producto interior del vector del vector gradiente con el vector v, con el vector u que quiero calcular. Pero bueno, estamos haciendo por la definición que aunque vosotros hagáis visto el teorema, es bueno verlo por la definición y hacer las cuentas alguna vez en la vida. Entonces estoy calculando ese límite, ese que está por aquí. Entonces, ahora voy a sustituir las cosas. La función de ese producto, x, y. Entonces, en ese punto voy a sustituir por ese producto y en 1, 3 vale 3 multiplicado por 1. ¿Vale? O 1 por 3. No sé por qué he cambiado el orden, pero... Entonces ahora voy a hacer ese producto, ¿vale? Aquí me sale 3. Yo hice las cuentas a ver si las hice bien. 3 menos 1 por raíz de aquí 6 menos 2 por... Vale, está bien. Menos 3. Ahora voy a simplificar un poco las cosas. Aquí me sale... Las 3 se cancelan, me sale aquí 5 por raíz de 5h menos 2 por h. Ahora la h se va a cancelar, con esa h se cancela, aquí esa h cuadrado con esa h, y bueno, ahora es fácil, un límite en una variable. Entonces el límite cuando h tiende a 0 de eso vale 5 por raíz de 5, que es lo mismo que raíz de 5, ¿vale?
Fácil, ¿no? Esa va a ser cuenta. ¿Alguna pregunta? No, vale. Solo estamos trabajando con la definición. Y bueno, por último, vamos al otro, ya un poco más de trabajo. Si hubiéramos usado el teorema era mucho más fácil. Entonces la función ahora es esa. X multiplicado por la exponencial de xy, el punto A es 1 menos 1 y el vector es el 1, 1. Entonces, otra vez, si calculo la norma del vector u, me sale raíz de 2. Entonces no es unitario, tengo que normalizarlo. Entonces divido u por su norma, me sale 1 por raíz de 2, 1 por raíz de 2. Ahora tengo un vector unitario. Y ahora voy a meter las cosas en la definición. Mi punto ahora x0 y 0 es ese. El punto A es el 1 menos 1. Y las coordenadas del vector u son esas 1 raíz de 2 y 1 raíz de 2. Entonces voy a meter aquí en la expresión. Y ahora hacer la cuenta. Bueno, la función es esa, x por xy. Entonces, bueno, aquí me aparece 1 más raíz de 2, más 1 por raíz de 2 por h. Aquí multiplicando por e elevado a xy. Tiene esa cara fea. Menos 1 por e elevado a 1 menos 1. Dividido por h. Ahora cuenta. Esa expresión que está aquí, tengo una diferencia, un producto de una suma por una diferencia. Entonces me aparece 1 medio de h cuadrado menos 1. Eso que está por aquí se queda igual, menos e elevado a menos 1. Y ahora voy a ver si, bueno, aquí hice la expansión. Y aquí estoy jugando con límites en una variable. Aquí tengo esa expresión por aquí, más esa suma. Cuando h va a 0, esa expresión, ese límite está bien, porque es un límite de una función continua. Eso que está aquí arriba va a menos 1, entonces ese límite va bien. El problema está con ese límite que está por aquí. Es una indeterminación. En principio, sí es una indeterminación. Entonces, deja ver qué hice yo aquí. Si lo que hice aquí, he calculado, he usado L'Hopital por aquí. Y entonces, si hago la derivada de arriba y la de abajo, eso es una constante, se cancela, aquí se convierte en 1, y aquí me sale la exponencial, me sale e elevado a eso multiplicado por la derivada de la expresión que está arriba, que va a ser 2h multiplicado por 1 medio, que me sale h. Ese límite vale 0, ese límite existe, y ya está. Pero el paso de esa expresión a esa expresión lo hice por L'Hopital. Y aquí tengo el límite. Entonces lo me tiro por la definición. Y bueno, ese ejercicio por definición suelen ser complicados y por eso es bueno, si vosotros no habéis visto el teorema todavía, vais a verlo en un rato, que si la función es diferenciable, no tengo por qué hacer esas cuentas. Si la función es diferenciable, todo lo que tengo que hacer es calcular el gradiente y hacer el producto interior con el vector y las cosas funcionan. ¿Vale? Ay, por hoy finalmente ya estamos. Ahora nos vemos el próximo lunes. Y si tenéis preguntas, alguna cosa, a ver, tengo una pregunta por aquí, pero para ver si es diferenciable hay que calcular otro límite igual de difícil, ¿no? Sí, para ver si es diferenciable, sí. Pero digo, una vez que sabes que la función es diferenciable, por ejemplo, esas funciones que están ahí sí automáticamente son diferenciables, porque son funciones, producto de funciones elementales. Entonces es fácil ver que son diferenciables, ¿vale? Entonces voy a parar la grabación.